Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gusto poder saludarles nuevamente. ¿Cómo están? ¿Están pensando? ¿Cómo están, hermanos míos? Bien. Muy bien, qué bueno verles. Vamos directamente a la palabra, así que yo quiero que puedan tomar sus Biblias. Allí en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro, los jóvenes saben, ¿qué libro creen que es, jóvenes? ¿Cómo? Exactamente, el libro de Ruth. Libro de Ruth. Cuando lo hayan encontrado, pueden decir un fuerte amén. Bien, Martín, no lo he encontrado. Ruth viene después de Jueces. Casi en el principio de la escritura. Lo puse en aprietos, parece. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y viene Ruth. ¿Lo tienen? Ok. Leemos en el nombre del Señor. Ruth capítulo 1, versículo 22. Dice lo siguiente: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Cierra sus ojos un momento, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Señor, nos presentamos ante ti con temor, con reverencia, sabiendo que tú eres un Dios misericordioso y justo. Padre, en esta hora queremos escuchar tu voz, voz de Dios, no voz de hombre, para que pueda edificar, abrazar nuestra vida, pero para que también la pueda redarguir, para que podamos ser corregidos en tus brazos. Señor, gracias por mis hermanos. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de Ruth? Yo creo que todos acá, así que yo le voy a pedir que tenga su Biblia abierta en el capítulo 1 y más o menos para que usted se ubique en el contexto. La historia de Ruth y Noemí se vive en el tiempo de los jueces de Israel, ¿ya? Un tiempo donde dice la escritura que no había rey y que cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, un tiempo muy parecido a este. ¿O no? Un tiempo en donde, hermanos, no había un liderazgo efectivo en la nación. Y un tiempo en donde el pueblo estaba lejos de Dios. Tenemos que tener bien en claro eso, porque a partir de eso se va a desarrollar esta historia. Un tiempo en que cada cual hacía, como ya lo había dicho, lo que bien le parecía, sin consultar la voluntad de Dios. Un tiempo en que todos, o la gran mayoría, vivían lejos del Dios vivo y real. Y la Biblia justamente nos habla de una familia común y corriente. En el versículo 1, si lo pueden ver, por eso deben tener su Biblia abierta, en el capítulo 1, nos habla de una familia común y corriente de Belén de Judá, que está viviendo estos tiempos en donde no se busca el rostro de Dios. Es una familia conformada por el padre, que se llama Elimelech, por la madre, que se llama Noemí,
y por sus dos hijos que se llaman Malón y Kelión. Esta Belén, esta ciudad que significa casa de pan, irónicamente no había pan. El versículo 1 dice que había hambre en la tierra. ¿No es cierto? Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. O sea, este varón, en una decisión de saciar la necesidad familiar, él dijo: voy a tomar a mi familia, voy a sacarla de Belén y la voy a llevar a vivir a Moab. ¿Está claro, no es cierto? ¿Qué malo hay en querer lo mejor para su familia? ¿Hay algo malo? ¿Todos quieren lo mejor para su familia o no? El Martín tiene un punto menos en la casa. Hermanos, todos queremos lo mejor para nuestra familia. ¿Sí o no? Sí. Estamos claros. Todos buscamos las mejores decisiones para nuestra familia. Pero si realmente queremos buscar el buen vivir para nuestra familia, primero debemos estar bajo la voluntad de Dios. ¿Y sabe? ¿Habrá alguna decisión importante que usted necesite tomar en este tiempo? O tal vez hay algo que justo en este momento le está oprimiendo y necesita una palabra del Señor urgente a su vida. O tal vez está esperando algo del Señor que aún no llega. Yo creo que todos acá tenemos alguna necesidad personal y también familiar. Así como lo tenía este varón, ¿no es cierto? Tenían una necesidad física. La gente se estaba muriendo de hambre. No había pan para poner en la mesa. Y este varón toma una decisión. ¿Sabe, hermano? Esperar en Dios y confiar en Él siempre nos dará la salida. Y la respuesta de Dios siempre va a traer paz a nuestro corazón. Pero aquí hay algo especial que Dios nos quiere decir en esta tarde. Que debemos no solamente buscarle, sino que también esperar en Él. Esperar en Él. ¿Saben por qué? Porque Elimelech tomó una decisión y él no le preguntó a Dios qué debía hacer. No le preguntó a Dios cuál era su voluntad, ni confió en Él, sino que tomó el problema en sus propias manos. ¿Cuántos han tomado un problema en sus propias manos? Yo creo que en más de alguna ocasión hemos dicho: el Señor se demora. ¿O no? Y este hombre, hermanos, en la necesidad por satisfacer las necesidades de su familia, tomó una decisión lejos de la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ir a vivir a Moab, hermanos amados, era desobedecer deliberadamente a Dios. Moab era un pueblo idólatra, con una cultura moral desviada y maldecida. Recuerden que los moabitas, ¿saben de quién eran descendientes? De los hijos de la hija de Lot. Exactamente, hermana Fanny. Se ganó. Moab venía del incesto entre Lot y su hija mayor. Los amonitas, que también es un pueblo que aparece en la Biblia,
venía del incesto entre Lot y su hija menor. O sea, ustedes pueden dimensionar la perversidad que había sido desencadenada en el pueblo por este acto tan vil. Y Elimelec elige irse a vivir ahí, siendo que Dios le había dicho a los israelitas: no se junten con esa gente, con esos pueblos. Iba para allá. Dígame, ¿tomó una decisión bajo la voluntad del Señor? Por eso yo pregunté al principio, ¿qué malo hay de querer lo mejor para la familia? No hay nada de malo. Pero si tú quieres lo mejor para tu familia, siempre debes tomar las decisiones bajo la voluntad de Dios y no confiar en tu propia prudencia. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. ¿Está claro eso? Dios les había prohibido a los israelitas convivir con esos pueblos y Elimelec no buscó ni esperó en Dios. Y ese es el error que muchas veces nosotros cometemos y después nos lamentamos. La Escritura dice en el Salmo 40, si quieren lo anotan por ahí, en el Salmo 40, verso 1 y 3, pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué pasó? Se inclinó a mí. Pero dice pacientemente. ¿Y después qué dice? Y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hermanos, la situación que estamos viviendo hoy en día, tengan claro de que Dios la tiene en sus manos. De eso debemos estar seguros. Dios tiene su situación en sus manos, sea familiar, personal, sea en el trabajo, sea en el colegio, en la universidad. Dios tiene su vida en sus manos. Y el único que te puede sacar de todo lo que te oprime y de todos los problemas y de todas las situaciones difíciles que estamos viviendo es Él. No hay nadie más. Solo Él. Pero no solamente el Señor te saca victoria, hermanos, sino que si uno sigue leyendo en el pasaje Salmo 40, verso 1-3, dice, puso luego, ¿qué cosa? Cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hermanos, Dios no solo te salva, sino que pone gozo en tu vida y te da como ejemplo para los demás. Como un buen ejemplo. Si tú confías en el Señor, créanme que todos los de alrededor se van a dar cuenta. Porque ya los ojos de la gente están puestos en ti. Cuando la gente sabe que tú eres hijo de Dios, pone sus ojos en ti, para mal o para bien. Y yo les digo desde un principio, ponen sus ojos en ti, no necesariamente para encontrarte lo bueno, sino para que están esperando de que tú caigas para después acusarte. ¿O no? Hermanos, cuando enfrentamos tiempos difíciles, no debemos confiar en nuestro propio entendimiento ni en nuestras propias fuerzas o tomar la salida fácil. Debemos siempre buscar a Dios y sobre todo esperar en Él. Lamentablemente, Elimelec, como padre de familia y sacerdote del hogar, hizo su elección e hizo una elección errada. Salió de la voluntad de Dios, ¿o no? Para encontrar un mejor vivir de acuerdo a su propio conocimiento. Y hermanos amados, qué importante lección para nosotros los padres.
qué fundamental lección para nosotros los padres y también para los que van a ser padres. De ser buenos ejemplos en nuestros hogares. Hermano, si su hijo usted no lo ve orar, jamás lo va a hacer. Si su hijo usted no lo ve leer la escritura, su hijo jamás lo va a hacer. Aunque usted le diga. Porque alguien dijo por ahí, nuestros hijos hacen lo que nosotros hacemos, no lo que nosotros les decimos. Qué importante lección lo que nos da la escritura aquí con Elimelec. Porque eso, hermanos, va a depender mucho del éxito que tengan nuestros hijos. Si eres padre, madre, abuelo o jefe de hogar, hermanos, debemos darnos cuenta que Elimelec, una vez que salió de la voluntad de Dios, ¿sabe lo que le pasó? Ya no tuvo la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. No tuvo esa capacidad. Ya no tuvo la capacidad para distinguir entre lo correcto e incorrecto, entre la santidad y la inmundicia. ¿Se da cuenta de lo que está pasando en la sociedad del día de hoy? Están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso pasa tal cual con un cristiano que se aleja de la voluntad de Dios, que la rechaza deliberadamente. Pierden la capacidad de ver y de distinguir entre lo bueno y lo malo. Lamentablemente para él, esa mala decisión que tomó se transformó en una cadena de malas decisiones, en un dominó, la cual no solo lo llevó a él a su muerte en el verso 3, si usted puede ahí revisar en el verso 3, dice que Elimelec murió, sino que sus hijos corrieron la misma suerte. Qué triste, ¿eh? Qué triste, ¿no es cierto? El ejemplo del padre condenó a los hijos. ¿Están aquí, no es cierto? Sí. El ejemplo del padre condenó a los hijos. Hermanos, jefe de hogar, debemos luchar por nuestras familias. Debemos luchar por nuestras familias. Ese es el trabajo que Dios nos dio. Antes de ser un hermano buena onda aquí, tiene que poner las reglas primero en su hogar. ¿Se entiende, no? El hogar está primero. Yo no saco nada con ser no sé, pues ahora hay nombres estratosféricos. El arcángel, no sé qué ya nombres le ponen. No saco nada con ser un hermano renombrado si mi familia está destrozada, si mis hijos están lejos de Dios. ¿De qué me sirve? Si ni siquiera puedo predicar con mi propia familia. Nuestras decisiones, hermanos, como padres, afectarán sí o sí a nuestros hijos. Y este pasaje de Elimelec nos llama a caminar en santidad y en el temor de Dios. Pero ¿saben? Para Elimelec ya fue tarde. La familia había quedado destrozada, había quedado quebrada totalmente, irreparable para algunos. Y yo estoy seguro que de manera también personal, muchas veces nosotros nos hemos sentido así. Hemos sentido que hemos tocado fondo, ¿o no? Como familia, a veces de manera personal. Pero a veces Dios permite que vivamos esas situaciones fuertes en nuestra vida. ¿Saben para qué? Para que recapacitemos, para que volvamos en sí. Porque el hijo pródigo tuvo que
pasar por todo lo que tenía que pasar, tocar fondo, para que recién volvieran sí y dijeran: en la casa de mi padre voy a hallar lo que necesito. Cuando el hijo pródigo se vio cuidando cerdos y queriendo comer la comida de los cerdos, ahí recién dijo: esto no era lo que yo quería para mi vida. ¿Por qué salí de la voluntad de Dios? ¿Por qué me fui de la casa de mi padre? Y sabe, hermano, muchas veces nosotros no necesitamos irnos al mundo para estar lejos de Dios. Porque el corazón del hijo pródigo, estando en la casa de su padre, ya estaba lejos. Y a veces pasa así. Venimos a la iglesia, nos sentamos, cantamos, escuchamos la predicación y nos vamos para la casa igual. Y muchos dicen: ay, que en esta iglesia no siento nada. Es grave eso. Porque el Espíritu Santo no mora aquí solo en la iglesia. Se supone que si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en tu vida. Y si tú no sientes nada, entonces recapacita. A lo mejor no has nacido de nuevo. Pero ¿sabe, hermanos amados? El hijo pródigo, ¿sabe por qué volvió a la casa del padre? Porque él conocía que tenía un padre misericordioso y amoroso. Debemos conocer a nuestro Dios, hermanos. Y Noemí sabía que el Dios de Israel era un Dios misericordioso. Ella lo sabía y escuchó en el verso 6. Si usted lo puede ver ahí en la Biblia, escuchó. Dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Sabe, hermanos? El saber que Dios es misericordioso nos puede salvar la vida. Porque hay muchos que a veces ya se entregan al mundo porque dicen: ya el Señor ya no me va a perdonar. Los hermanos en la iglesia me van a mirar, me van a juzgar. No, prefiero irme. No, ya no hay nada para mí acá. Aquí se acabó todo. Pero ¿saben? Dios es misericordioso. Sí, Señor. Dios es bueno. Amén. Y no importa si tu familia, si tu vida hoy está pasando por un momento difícil. Él es bueno y misericordioso. Y así como en la parábola del hijo pródigo, Él está esperando a que tú vuelvas a Él. El que tú estés aquí sentado en esta tarde no garantiza que estés al lado de Dios. Solo tú sabes la relación que tienes con Dios. Y Noemí sabía que Dios era misericordioso. Noemí oyó que Dios había visitado su pueblo y no dudó ni un instante en levantarse y decir: volveré a la casa de mi padre. Hermanos, ¿cuánto nos ahorraríamos si esperamos siempre en Dios? ¿Cuánto nos ahorraríamos? No me esté traductor aquí, por favor. Los subtítulos. No, ya pues. ¿Cuántos malos ratos, hermanos? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas lágrimas? Pero saben, a veces ya es demasiado tarde para cambiar las situaciones. Para volver atrás a veces es demasiado tarde.
Pero ¿saben? A pesar de que muchas veces tomamos un camino errado, está la declaración potente de Jesús que dijo: yo soy el camino. Amén. ¡Hey! Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dijo Jesús. Y a veces hemos transitado por caminos tremendamente dolorosos por nuestras malas decisiones. Pero siempre, hermanos, en cada cruce, en cada subida, en cada bajada, hay alguien que está en un costado. Yo soy el camino. Y Noemí dijo: voy a volver, porque hay un camino, aunque sea doloroso, es un camino de vida. Hay una esperanza, dijo Noemí. Voy a volver, porque Dios ha visitado a su pueblo y hay pan. Voy a volver. El escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versos 19 y 22, dice: hermanos, ahora, esto es otra versión, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. El mismo escritor de Hebreos, en el capítulo 4, verso 16, también dice que este versículo, el más conocido, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Usted sabe lo que es gracia? No es solo el favor de Dios. Es que Dios te da algo que tú no mereces. Esa es la gracia. Dios te da a ti algo que tú no mereces. Y aquí dice que debemos acercarnos, nos invita. ¡Ey! Acérquense sin ningún temor, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién en este momento necesita acercarse al trono de la gracia de Dios? Yo creo que todos nosotros necesitamos todos los días acercarnos confiadamente ante el trono de Dios para hallar gracia, para hallar misericordia, para hallar oportuno socorro. Y sabe, y esto es lo que a mí, cuando yo leía, me emocionaba. Noemí tomó esa decisión. Cuando Noemí tomó la decisión de volver, no le importó estar lejos de Dios. Ella dijo: voy a regresar porque hay una esperanza. Ella decidió seguir a Dios de una vez por todas. Y cuando decidimos seguir a Dios con total convicción, con total determinación, nuestro ejemplo, hermanos, habla por mí palabras. Nuestro ejemplo habla por 1000 palabras. Y yo no sé qué habrá visto Ruth de su suegra, pero Ruth fue impactada por ese ejemplo, por esa determinación que la inspiró y la desafió a creer en el Dios de su suegra. La desafió a creer en un Dios que ella no conocía. Y se manda, perdón la expresión, una de las declaraciones más inspiradoras que la palabra nos puede dar.
cuando ella dijo, lo vamos a leer porque ahí en Ruth 1, en el versículo 16, respondió Ruth y dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth fue impactada por esa decisión que tomó su suegra Noemí y dijo, tu Dios será mi Dios, y a donde quiera que tú vivas yo voy a vivir, y cuando tú mueras y seas sepultada, yo también voy a ser sepultada contigo. Aleluya, hermanos. Hermanos, Ruth, aún siendo moabita, aún creciendo en un entorno idólatra, aún creciendo en un entorno inmoral, fue impactada por ese ejemplo, por esa decisión, por esa determinación. Y ese es el impacto que nosotros como cristianos debemos tener en la sociedad, en el mundo de hoy en día. La pregunta es si lo estamos teniendo. Porque a veces pareciera que fuéramos uno más del montón. Noemí determinó en su corazón volver al Señor, costara lo que costara. Y saben, hermanos, aquí hay algo muy importante que me gustaría destacar en ella, porque en un principio lo había pasado por alto. Pero Noemí, ella no dio excusa para dar al pueblo. Ella no colocó una fachada al pueblo. Ella no se eximió de responsabilidad. Ella, cuando vuelve al pueblo, reconoce sus errores, se arrepiente de sus pecados y sabe que lo que está viviendo fue por las consecuencias de sus malas decisiones. Ella estaba consciente de que estaba cosechando el mal por sus propias determinaciones antiguas. Pero a pesar de todo, ella había creído en un Dios misericordioso. ¿Sabe, hermanos? A veces cuando cometemos errores y volvemos al Señor, nos llenamos la boca de excusas. Le decimos a nuestros hermanos como que no tuvimos la culpa de nada. No reconocemos nuestros errores. Y aún nos presentamos ante Dios. Hasta a veces echándole la culpa. Es que, Señor, si tú hubieses hecho esto, yo a lo mejor no hubiese actuado como actué. Es que, Señor, te demoraste demasiado, entonces yo tomé la decisión. Pero Noemí, ella se acercó al pueblo y reconoció que ella también era parte del error. Y quiero, hermanos, que volvamos a leer el verso 22, porque ella sabía que estaba cosechando las consecuencias de sus propias decisiones. Pero el verso 22 dice, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hermanos, cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, cuando nos arrepentimos y nos apartamos del pecado y nos volvemos al Señor creyendo que Él es grande en misericordia, creyendo que Él es bueno y que Él está dispuesto a recibirnos, ¿sabe lo que pasa? A pesar de que a veces hayamos cosechado el mal de nuestras propias acciones, la cosecha de Dios
es grande en misericordia para nosotros. Porque hubiese sido diferente que Ruth y Noemí hubiesen llegado a Belén al comienzo de la siembra. Se habrían muerto de hambre. Habrían tenido que esperar todo ese proceso. Se siembra, se riega, ¿no es cierto? Se ara la tierra y se espera para que crezcan. Pero Dios permitió en su voluntad y en su misericordia que ellas regresaran al comienzo de la cosecha, de la siembra. Por lo tanto, había esperanza. Iba a haber pan. Dios iba a suplir sus necesidades. Y es eso, hermano, lo que Dios te dice en esta mañana. Él tiene para suplir tus necesidades. No busques afuera. Confía en Él. Espera en Él. Porque Él entonces lo va a hacer. Amén. Amén. Sí, Señor. Elimelech, hermanos, se fue de Belén y de la voluntad de Dios para escapar de la muerte, ¿no es cierto? Irónicamente, no sabía que se dirigía directamente a él. Y no solo su muerte, sino que también arrastraba a su familia. Pero Noemí, aún casi sin esperanza, decidió volver al Señor. Creyendo que iba a morir en Belén, encontró la vida. Encontró la vida. En Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y Elimelech, hermanos, representa para nosotros nuestras decisiones cuando no queremos seguir la voluntad de Dios, cuando la rechazamos, cuando la menospreciamos. Pero Noemí representa nuestras decisiones en sometimiento a la voluntad de Dios, aun cuando nos cueste y nos duela seguirla. ¿Qué vas a preferir tú? ¿Tomar las decisiones en tus manos o someterte a la voluntad de Dios y a su palabra? El llamado, hermanos, del día de hoy, para ir terminando, primero es a examinar nuestro camino. ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Estamos tomando nuestras decisiones por nuestro propio conocimiento? ¿O estamos tomando nuestras decisiones en sometimiento a la palabra del Señor? Debemos examinar nuestro camino. Debemos examinar nuestras decisiones y ver si estamos en el camino de Elimelech o estamos en el camino de Noemí. Acercarnos a Dios cada día en temor y temblor y en arrepentimiento ante el Señor, porque sabemos que tenemos un Padre amoroso y misericordioso. Sí, Señor. Cierra sus ojos.